Gracias. Vamos a cerrar este debate con la intervención de la asambleísta Paola Pavón. Gracias, compañera presidenta, compañeros y compañeras asambleístas, buenas tardes. Creo que es importante recordarle al país y a quienes nos escuchan a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional que estamos en un nuevo momento. La Constitución de Montecristi marca un nuevo momento de cara al manejo de los recursos naturales y los sectores estratégicos en el país. Creo que ese es uno de los temas que marca un antes y un después en la conducción de este Estado. Y lo reivindico con fuerza porque precisamente leyes como esta, como la Ley de Telecomunicaciones, están buscando a través de la norma secundaria lograr que esos artículos que establecimos en la Constitución puedan mejorar las condiciones de vida de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Por eso quisiera, señora presidenta, pedirles a los compañeros y compañeras legisladores y a quienes siguen este debate legislativo que podamos mirar la Constitución en su integralidad, poder hacer la revisión del artículo 313 de la Constitución, sin duda el 261 que le entrega hoy al Gobierno Central como competencia exclusiva la rectoría sobre el sector de las telecomunicaciones, poder revisar el artículo 314, el 316. Pero quisiera, señora presidenta y compañeros asambleístas, detenerme en el artículo 408 de la Constitución, porque el artículo 408 de la Constitución, en su segundo inciso, deja claramente establecido que en el tema de sectores estratégicos y recursos naturales, el Estado tiene la obligación de participar en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos en un monto que no puede ser inferior a los de las empresas que los explotan. Repito, ciudadanos y ciudadanas, la obligación que tiene el Estado ecuatoriano de cara a la explotación de los recursos naturales es que no puede tener beneficios menores a los que está recibiendo la empresa que lo explota. Y este artículo es clave entenderlo para poder desarrollar esta ley de telecomunicaciones y algunos de los artículos que aquí se han cuestionado, y me refiero básicamente al artículo número 34, que es una propuesta de los compañeros asambleístas de la bancada de Alianza País que integramos la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralizados. Esta ley es importante, compañeros y compañeras legisladoras, no solo porque el tema de las telecomunicaciones en este momento está siendo legislado a partir de una ley caduca como es la ley de 1992, una ley que ni siquiera responde a lo que la Constitución famosa esa del cuartel en el 98 expresó sobre las telecomunicaciones. Pero más allá de esta ley caduca, hay una realidad que nos obliga como asamblea a legislar en el tema de las telecomunicaciones. Ya nos decía hace un momento el compañero Raúl Patiño el número de celulares en la región. En el Ecuador estamos con un promedio de 1.1 celular por habitante. Además, con un crecimiento enorme de este mercado, con posibilidades de crecimiento. Hay una relación distinta de los ecuatorianos y ecuatorianas con las telecomunicaciones. Hay condiciones distintas para los servicios de datos, para el acceso a Internet, porque precisamente este gobierno de la Revolución Ciudadana, con su política de telecomunicaciones, ha permitido hoy que el poder del conocimiento a través del Internet no esté en manos de unos pocos, sino que podamos socializar ese conocimiento. Por eso es importante una nueva ley de telecomunicaciones. Yo quisiera, señora presidenta, por lo corto del tiempo, topar tres temas que me parecen importantes y han cuestionado durante estos 2 días de debate. El tema de la institucionalidad y el tema del control. Primero, aclararles a algunos legisladores que han señalado que la propuesta de institucionalidad que está presentando la Comisión es una propuesta inconstitucional porque se está eliminando la superintendencia. Recordemos que la Constitución establece que hay una función de control y las superintendencias son un mecanismo que permite cumplir esa función, pero no dice cuáles son esas superintendencias. Así que yo puedo aceptar y podemos debatir
y tener una posición para el segundo debate respecto del rol de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Pero no podemos decir en este pleno que hay una inconstitucionalidad. Creo que hay que marcar claramente la diferencia. Sin duda, como en el resto de sectores estratégicos, estamos planteando un nuevo modelo de gestión, porque hay una nueva Constitución, porque a veces parecería que los compañeros legisladores se han olvidado de revisar la Constitución de Montecristi y, por ejemplo, leer el artículo 261, donde se da claramente la posibilidad de control al gobierno central. También señalarles que la eliminación de la superintendencia no necesariamente significa que no va a haber control. Insisto, podemos discutir los mejores mecanismos de control, podemos discutir el rol de la superintendencia. No cerramos como comisión, pero no podemos permitir que en este pleno de la Asamblea se desvirtúe el debate y se envíe un mensaje negativo y falso a la ciudadanía. El proyecto de ley no está evitando la regulación y el control. Al contrario, está fortaleciendo esas potestades a quien ahora las tiene a partir de Montecristi, que es el gobierno central y que es el Estado ecuatoriano. Quisiera hablar también, señora presidenta, y no voy a dejar pasar este famoso tema de la seguridad jurídica. Cuando de manera soberana este gobierno de la Revolución Ciudadana renegoció los contratos petroleros, nos dijeron, ojo, cuidado, se está atentando contra la seguridad jurídica. Pobres transnacionales no van a venir a invertir en el país, no hay condiciones jurídicas. Me pregunto y les pregunto a los ecuatorianos si después de esa renegociación no tenemos todavía operando aquí transnacionales, pero con condiciones distintas, pues, porque ahora ese 85% se queda. Y a propósito de la famosa crisis del barril de petróleo y este cuestionamiento que se hace desde algunos sectores de oposición de que hay condiciones económicas complicadas, les quiero decir, así como lo hacen con mucha fuerza, ¿cómo no va a ser este gobierno el gobierno que más invierta, que más escuelas haga, que más hospitales haga, si ha tenido el barril de petróleo que ha tenido? No nos mintamos, ecuatorianos y ecuatorianas. La decisión política de haber renegociado esos contratos petroleros nos ha permitido poder hacer la inversión que jamás se ha hecho en el país y poder hacer inversión social como lo hemos hecho de manera decidida con este gobierno de la Revolución Ciudadana. Hoy esas voces que en su momento se opusieron a esta renegociación soberana de los contratos y esos corifeos están nuevamente levantando la voz. Se ha dicho en este pleno, cuidado que no se entienda que estamos defendiendo intereses de transnacionales o de empresas. Yo me pregunto, ¿qué intereses están defendiendo cuando no se defiende que estos sectores estratégicos y que estos recursos naturales puedan beneficiar a 14 millones de ecuatorianos? Pues no nos vengan con este discurso disfrazado de la constitucionalidad y de la seguridad jurídica para no evidenciar lo que ya sabemos. Decía nuestra compañera Roselvira Muñoz, la diferencia es que estos discursos que antes se escuchaban en los congresos pasados tenían la posibilidad de definir con votos. Y hoy es el pueblo ecuatoriano que con una mayoría que le ha dado Alianza País ha puesto un par a estos intereses que siempre se han expresado a través del Parlamento y a través de sus leyes. Hoy no vamos a permitir que los intereses de los ecuatorianos y de las ecuatorianas sigan siendo puestos por encima de los intereses de las grandes transnacionales. Se decía hace un momento, se sigue cobrando tributos porque hay una falta de liquidez y hay una crisis económica, que nos digan la verdad. Y creo que la discusión de la proforma presupuestaria nos va a permitir develar esa serie de fantasmas que algunos sectores de la oposición han querido a través de los medios de comunicación posicionar de cara a la ciudadanía. Hay que aclarar, compañeros y compañeras legisladores, lo que es un tributo y lo que es una regalía. Tal como establece la Constitución en su artículo 313, podemos, por recursos naturales y sectores estratégicos, colocar una regalía. Y esto no implica ninguna inseguridad jurídica. Y esto no implica irnos contra el contrato de concesión, porque una cosa es el tributo, porque otra cosa es el contrato de concesión y otra cosa es la regalía, como estamos planteando en el artículo 34.
Y que esto sea la introducción para topar el artículo 34, compañera presidenta. Tiene un minuto, asambleísta. Gracias, señora presidenta. Mire, quiero hacer énfasis. No solamente tenemos la obligatoriedad de lograr que esta materia prima, que es el sector estratégico, que es un recurso de todos los ecuatorianos, genere beneficios para 14 millones de ecuatorianos y no solamente para el señor Slim. Que quede claro eso en este pleno de la Asamblea. Lo dijo ya el compañero Patiño con énfasis. No vamos a defender los intereses del hombre más rico del mundo cuando hay intereses del pueblo ecuatoriano que hay que velar. Que nos vienen a señalar que es una política discriminatoria. Por supuesto, pues que es una política discriminatoria, porque la Constitución establece que cuando hay imperfecciones del mercado, cuando hay desviaciones del mercado, cuando hay monopolio, el Estado tiene la facultad de entrar a controlar y regular. Lo dijo Fernando Bustamante en su intervención. Si habría una compensación en el mercado, no estaríamos hablando de la imposición de esta regalía, pues, porque ya no habría que entrar de manera direccional a corregir la imperfección del mercado. Por el tiempo, señora presidenta, yo quisiera simplemente hablar de cifras. No voy a hablar de porcentajes y ganancias, porque cuando hablamos que una actividad como esta genera el 155% de ganancia, yo quisiera preguntarme cuál es la afectación y cuál es la afectación a la empresa privada. Solo en el año anterior, en el 2013, Claro presentó una ganancia de 2.046 millones de dólares. Tal como estamos planteando la tabla que algunos corifeos representantes del señor Slim han defendido en esta asamblea, les quiero señalar a los ciudadanos y ciudadanas de cuánto se aplicaría. Si estamos hablando del 7%, estaríamos hablando de 143 millones. 143 millones para el Estado ecuatoriano, que es lo que han venido algunos corifeos a defender en este pleno de la Asamblea, que no vaya a las arcas, en este caso del Estado ecuatoriano. Yo me pregunto al señor Slim, el hombre más rico del planeta, 143 millones van a afectar su posibilidad de ganancia. Y también quiero decirles a los asambleístas de Madera de Guerrero que le estuvimos ya en la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización, aparentemente defendiendo los intereses de los trabajadores. No nos mientan, aquí no se están defendiendo los intereses de los trabajadores, se están defendiendo los intereses de la operadora, y lo están haciendo de manera descarada y con énfasis. Y aquí, en esta asamblea, vamos a legislar en función de los intereses de la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Gracias, señora presidenta.